Estéreo1Radio.com. Una estación del grupo FM Radios. Estéreo 1. Sintoniza tu pasión. Radio Capaeo. La mejor forma de escuchar la arquitectura y la cultura. Buenos días a todos, estamos en vivo, hoy 13 de febrero, Día Internacional de la Radio, y damos inicio a este su nuevo espacio, Radio Capaeo. Su servidor, Josué Natán Martínez Gómez, con Flor de María Velázquez Torralba y Gerardo Correa Centeno, los tres con formación en arquitectura, le llevaremos temas de interés cultural relacionados con el espacio. Todo el equipo y miembros del Colegio Académico de Profesionales de Arquitectura en el estado de Oaxaca queremos darle un enorme agradecimiento al licenciado Pedro Luis Ceballos, quien ha creído en este proyecto y nos ha dado la confianza para llevar hasta sus hogares estos temas de interés cultural y arquitectónico. Y un enorme abrazo y agradecimiento para Mira, de quien su ayuda fue fundamental para que hoy estemos presentes con usted. Muchas gracias, querida amiga. De igual manera le queremos agradecer a todo el equipo de Estéreo 1, especialmente a Fernando y a Uciel, que nos están auxiliando aquí en cabina. Y también les queremos recordar que nos sigan en nuestras redes sociales Radio Capaeo, en Facebook, Instagram y YouTube. Radio Capaeo le llevará con un lenguaje sencillo anécdotas, invitados, efemérides y situaciones de actualidad relacionadas con la arquitectura y el urbanismo. El objetivo es compartir con usted temas de carácter cultural, pero con un enfoque al espacio, el espacio donde usted habita, en el que usted camina, en el que usted vive, duerme, se enamora, siente, donde desarrolla sus ilusiones, sus esperanzas, donde recuerda, donde olvida y donde llora. Todo eso es parte de la arquitectura y estaremos a su lado para pensar y entender esos lugares que nos envuelven la vida y donde fluye nuestro día a día. Así es, amigos, la cultura y la arquitectura abarcan una gran variedad de temas que tienen relación con la propia vida. Y aquí los desarrollaremos a través de diálogos con invitados expertos. Entre los invitados considerados a compartir sus conocimientos están principalmente arquitectos, urbanistas, investigadores, constructores, docentes, proyectistas, estudiantes, ingenieros civiles, historiadores y artistas, para que nos hablen de sus anécdotas, de libros, de vivienda, de paisajes, de ciudades, de cine y de música, y muchas cosas más. La presencia de nuestros invitados nos enriquecerá con sus experiencias, ejemplos, conocimientos y consejos. Recuerde que lo más importante es usted, así que participe y díganos con qué temas quiere que abordemos en este espacio, porque este espacio es para ustedes. Hoy tenemos el gran honor de contar con la presencia de los fundadores del Capaeo. El arquitecto Enrique Calvo, presidente del colegio. Arquitecto, buenos días. Buenos días. Y el arquitecto Marco Antonio Aguirre Pliego, fundador y presidente de la Comisión de Honor y Justicia. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, arquitectos. Ambos arquitectos tienen una gran trayectoria en la profesión de arquitectura y en temas de cultura general. Arquitectos, ¿qué significa Capaeo y cómo surge? Florecita, muchas gracias por el espacio. Antes de responderte tu pregunta, pues quisiera yo felicitar también a todos los que se dedican a la radio por su Día Internacional. Creo que hacen una labor muy loable en llevar día a día información y cuestiones que nos interesan a todos. Mira, Capaeo son las siglas que conforman el Colegio Académico de Profesionales en Arquitectura en el estado de Oaxaca. Eso es Capaeo. Muy bien. ¿Y cómo surge, arquitecto? Fíjate que surge de la necesidad de podernos expresar. Nos reuníamos un grupo de arquitectos a tomar café y a charlar un poco sobre arquitectura. Y entonces sentíamos que todo lo que planteábamos en la mesa se quedaba ahí. Necesitábamos un foro, necesitábamos un espacio donde pudiéramos externar todo aquello que nosotros veíamos desde la docencia, desde cómo se ejerce la arquitectura, las cuestiones de trámites que se hacen tanto en centro histórico, en desarrollo urbano,
bueno, infinidad de temas en los cuales nosotros como arquitectos estamos inmersos. Entonces de ahí nace esa necesidad. Este grupo de arquitectos que conformamos el CAPAEO, en un principio éramos 7, 8 arquitectos y bueno, surge de esa forma. ¿Y qué tiempo tiene de fundado? Bueno, nos constituimos en el 2022, legalmente estamos constituidos desde esa fecha. Hicimos todos nuestros registros ante la Secretaría del SAT, que ahora es el SAT, y estamos en proceso ahorita del registro ante el IEPO, que estamos ya esperando su contestación para ya estar constituidos como colegio académico. ¿Y qué actividades más tiene el colegio? Marcos, si gustas. Entre las actividades que tenemos, una muy importante es el apoyo a la docencia de la arquitectura, de tal manera que hemos hecho algunos convenios, por ejemplo, uno de ellos con la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo de la UABJO, y gracias a esto hemos participado en sus programas de conferencias, y de esta manera consideramos que estamos apoyando a la docencia. Bien. Bueno, esa es una de tantas, pero participamos también en otras cosas interesantes, sobre mejoras de la ciudad, y cosas similares. Qué interesante, es fundamental siempre que el arquitecto no pierda la parte de docencia, de academia, ya que sufrimos de una vez que estamos fuera de la universidad, que no tomamos un libro, y este colegio apoya mucho ese valor académico. Bueno, y ¿cuál sería la visión y misión del CAPAEO? Pues mira, nuestra visión es constituir un colegio de carácter académico, que sea líder en este ramo, pero que también tengamos una visión social. Requerimos, y creo que la ciudadanía requiere siempre el apoyo de los profesionales. En este caso nosotros como arquitectos queremos participar, y entonces es una de nuestras visiones, la participación activa en cuestiones sociales, éticas. Promovemos mucho la capacitación de los miembros del colegio. Necesitamos estar, lo que tú decías, siempre retroalimentándonos, estudiando. Normalmente muchos terminamos la carrera y nunca más volvemos a tomar un libro, y yo creo que nosotros estamos haciendo esta labor con nuestros socios para que ellos se tengan esa iniciativa de estudiar un poquito, de actualizarse. Entonces estamos promoviendo cursos, talleres, donde ellos puedan tener esa facilidad de poder capacitarse. Esa es una de nuestras visiones como colegio. Sabemos también que en Oaxaca hay más colegios de arquitectura. ¿Cuál sería la particularidad de este colegio? Mira, como te decía, surge de una necesidad de expresar lo que normalmente en los otros colegios veíamos que no se expresaban, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que nosotros tenemos como enfoque es la parte académica, la parte de sustentabilidad, la parte de mejora continua. Esa es una de las labores importantes que hacemos en el colegio, y que creo que los otros no los han retomado. Ahorita también estamos impulsando mucho a los jóvenes. El ejemplo está que el año pasado impulsamos a 2 jóvenes para que sacaran sus libros. Uno de ellos es Gerardo, que sacó un extraordinario libro basado en una investigación sobre el Parque Eduardo Vasconcelos. Sí. Y el otro libro es Cimentando el Futuro, de Daniel Pot. Sí. Un joven también que desafortunadamente muy joven pierde la vida, pero nos deja un legado en su libro, y bueno, fueron de los 2 libros que impulsamos para que pudieran salir al aire, ¿no? Y justo hoy, Día Internacional del Radio, también este programa, este espacio que es suyo, es parte de este proyecto del colegio de divulgar temas de interés arquitectónico, y que usted se acerque y valore todos estos espacios en el que vivimos. Es muy interesante todo lo que nos cuentan, y nos ilustran mucho sobre
de qué trata un colegio. Siempre hemos escuchado, ¿no?, que hay colegios, pero no tenemos claro su importancia y el grado de involucramiento. Incluso arquitectos egresados de las facultades no les interesa pertenecer a un colegio porque no le ven, no saben, no es que no tengan ningún uso, sino que no saben las ventajas que tiene pertenecer a un colegio. Y bueno, pues, ¿qué más nos pueden agregar sobre? Efectivamente, fíjate que colegios fundados anteriormente pues se dedicaban más que nada a la promoción de obras, de licencias de construcción. Para obtener una licencia de construcción habían logrado que no se le diera a alguien que no estuviera colegiado, y con costos muy elevados de permanencia en los colegios. Entonces, viendo eso, pensamos que primero que fuera accesible a todo profesional en cuestión de pago, pero también que quien ingresa a nuestro colegio tenga la misma visión que tenemos todos, en el sentido de que estamos para brindar un servicio social, no para servirnos de los miembros o servirnos del público, ¿no? Esa es una de las cosas que tenemos como principio. Sí, fíjate que me gustaría yo anexarle un poquito al comentario que hace Marco. Normalmente, como diferencia a los otros colegios, sentíamos que eran más de asunto gremial y político. Eran unas plataformas para poder saltar algún puesto político, constituirse en algún lugar. Y nosotros no, realmente no es nuestra pretensión. Desde este colegio tratamos de hacer un lado esto y nos enfocamos más a un carácter social, y es lo que hemos estado haciendo, desarrollando algunos proyectos. Hemos trabajado por ejemplo con la Facultad de Arquitectura de CEU, en algunos programas que tienen que ver con la ayuda social, ¿no? Hemos intervenido ahí también con ellos, y realmente eso es lo que nos llena, es lo que nos motiva a seguir adelante, y hemos hecho un poquito de lado esa parte tanto gremial como política. Muy bien. De hecho, en lo personal, eso fue lo que me convenció para entrar en el Colegio de Arquitectos, y estoy muy contento porque el espíritu es básicamente desde Vitruvio, que decía hay que tener en equilibrio la parte teórica y la parte práctica, y ustedes en el colegio promueven mucho eso, no perder la parte intelectual y tampoco la parte constructiva, la parte de materializar todos estos sueños e ideas que tenemos como arquitectos y la gente que tiene como para mejorar sus calidades de vida. Bueno, y bueno, es muy interesante. Los jóvenes, tenemos aquí muchos oyentes que son jóvenes y que quisieran ingresar al colegio. ¿Qué requieren? ¿Qué se requiere, hablando más precisamente, para ingresar al colegio? ¿Con quién contactan? ¿Qué necesitan? Bueno, hay que tener en cuenta que dentro de los miembros integrantes del colegio hay dos categorías. Una para los arquitectos consolidados, es decir, para aquellos profesionales que son titulados, que tienen alguna experiencia en la profesión, pero también se admiten en el colegio a pasantes o inclusive ya alumnos del último semestre, con la categoría de miembros postulantes, para que tan pronto estos miembros postulantes tienen voz dentro de las asambleas, pero no tienen voto. En el momento en que ellos se titulan, inmediatamente ya pueden votar cuando se hacen tomas de decisiones.
Bueno, pues sus explicaciones nos ayudan mucho a tener claro, ¿no?, qué es lo que hacen, y los jóvenes egresados o arquitectos que no estén colegiados puedan acercarse y ver que son más los beneficios estar dentro que estar fuera de un colegio de arquitectos. Vamos a un corte y regresamos. No te pierdas el próximo segmento. Quédate en sintonía. En un momento regresamos. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios. FM Radio. La radio social de Oaxaca. La radio social de Oaxaca. El Gobierno de México te convoca a formar parte de la nueva generación de agentes de investigación e inteligencia. Si tienes entre 23 y 35 años, licenciatura concluida, buena condición física y mental, y estás listo para servir y proteger a México, participa en la convocatoria. Inscríbete en reclutamiento.sspc.gov.mx y contribuye a la seguridad y la paz de nuestro país. Gobierno de México. Respete mi espacio, por favor. La violencia contra las mujeres no está bien. No debemos permitir que se vulnere el espacio personal de ninguna mujer. No normalices, no encubras. Actúa, denuncia. Marca la línea de las mujeres. 079, opción 1, las 24 horas. Es tiempo de mujeres sin violencia. Gobierno de México. Mi primera chamba vuelve en 2026 y el apoyo económico que otorga el gobierno creció a 9,000 pesos mensuales. Si egresaste de la universidad y tienes entre 18 y 29 años, consulta la convocatoria y regístrate en miprimerachamba.oaxaca.gov.mx. Y si quieres participar como unidad receptora, esta información también es para ti. Gobierno del Estado de Oaxaca. Este domingo en la Hora Nacional celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna, porque cada lengua que se habla vive. En la Hora Naime, Bulmaro Juárez, niñas y niños nos enseñan saludos en lenguas indígenas. Tendremos la sección Los goles que marcaron la historia. Hablaremos del Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Y te decimos todo lo que debes saber del síndrome de Asperger. Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Radio Capaeo, la arquitectura y la cultura en la misma sintonía. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros y con nosotras. Les comparto que la palabra colega viene del latín collega, en la época romana, hace como 2000 años, y se usaba para referirse a personas que compartían funciones o cargos públicos o políticos. Con el tiempo su uso se extendió a cualquier persona que ejerce la misma profesión, actividad u oficio, o que pertenece a un mismo grupo, gremio o corporación, y su sinónimo es el mismo que el de referirnos a otra persona como compañero. Bueno, pues aquí seguimos, arquitectos. Es importante que nos ilustren qué logros significativos ha tenido el Capaeo. Mira, Florecita, realmente en estos años que son pocos, siento yo como presidente que hemos hecho bastante. Hemos impulsado, como te decía yo, 2 libros, estamos, 3, porque Marco tuvimos la oportunidad también, él ya tenía un libro. Impulsamos por medio de la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo que le editaran una 3ª edición. Entonces finalmente hubo ese acercamiento con nuestro buen amigo el arquitecto Marín, y él tuvo bien impulsar y que sacara Marco su libro en su 3ª edición. Entonces son de los logros que hemos hecho en la parte, digamos, académica. En la parte, digamos, social, trabajamos muy duro.
impulsamos mucho el rescate de lo que viene siendo el frontis del Parque Eduardo Vasconcelos. Fuimos los que levantamos primero la mano, los que dijimos no a la demolición. Hemos estado insistiendo para que esa obra tenga una licencia de construcción y demás. Hay un problema urbano ahí que también estamos ahorita comentando y tratando de que la autoridad haga conciencia de este tema que nos va a impactar o que ya nos está impactando por toda la vialidad que se maneja en torno a este parque, ¿no? Entonces, de ahí de ese trabajo conjunto y logramos finalmente que desecharan la idea de echar abajo el frontis de lo que es el parque. Se hicieron muchos oficios dirigidos a la UNESCO, al ICOMOS, a diferentes entidades, al INBA, sobre todo porque tenía un registro del INVAL sitio, y entonces era importante que tuvieran ese conocimiento que se pretendía de destruirlo, ¿no? Gracias a eso dio pie a que surgiera este libro del último out de Gerardo, que creo que narra perfectamente bien todos estos procesos que llevamos, los oficios, las cartas dirigidas a diferentes sectores, y pues bueno, creo que fue uno de los logros más importantes que hemos tenido como colegio. Sí, es un colegio que tiene una voz muy crítica y que alza la mano y denuncia las cosas que se están haciendo mal y que perjudican a la sociedad oaxaqueña. Y Gerardo Correcenteno fue fundamental para todo este proceso de rescate del frontis del espacio. Gerardo. Arquitectos, nosotros creemos que sería fundamental que nuestra audiencia pudiera saber cómo es que se constituye un colegio, cuál es su estructura y cómo es que organizan ustedes esta comunidad. Entonces, queremos saber que ustedes nos cuenten cómo es que funciona o cómo es que está conformado el CAPAEO. Sí, mira, el CAPAEO traemos una estructura horizontal, realmente está constituido por un comité que lo encabeza un presidente, una vicepresidenta, el secretario, el tesorero, 2 vocales, y bueno, de ahí vienen las comisiones que tenemos, la comisión de cultura, etcétera, ¿no? Tenemos una comisión de honor y justicia que la preside Marco, que es la que nos regula un poquito el actuar y la parte ética de nuestro desarrollo profesional dentro del colegio. Y de ahí, pues bueno, todos opinamos en las asambleas. Los que forman parte del colegio saben que no hay una voz que tenga que dirigir el colegio, no hay alguien atrás que mueva los hilos. Aquí las opiniones de todos cuentan. El presidente siempre está abierto incluso a la crítica y a mejorar algunas cuestiones que en la asamblea se planteen. Estamos siempre muy abiertos al diálogo, a la plática, y somos, como te digo, horizontales. Todos ahí contamos lo mismo, valemos lo mismo. Arquitectos, sabemos que las mujeres hemos tenido que esforzarnos un poco más para que se nos reconozca en el desempeño de nuestra profesión. Entonces, ¿qué papel juega la mujer dentro del CAPAEO? Fíjate, Florecita, que es un papel muy importante, que desde un principio fue una de las cuestiones que pusimos en la mesa, que la mujer tendría que formar parte del CAPAEO muy activamente. El hecho es que nuestra vicepresidenta, la maestra Edith Cota Castillejos, ella es una extraordinaria investigadora, docente, y ella es nuestra vicepresidenta. Y bueno, y como tú, que estás aquí también ahora participando en el programa de Radio CAPAEO, y muchas mujeres más que tenemos dentro del colegio. Creo que estamos en un 50-50 y a nosotros nos da siempre gusto que ellas estén participando en todo el desarrollo del colegio. Claro que sí. Es un honor también para nosotras pertenecer a este colegio, en donde se nos toma mucho en cuenta y donde se nos da, digamos, el respeto
que merecemos como arquitectas, ¿no? Y aprovechando, Flor, tú la visión femenina que tenemos presente y en el colegio también, ¿cuál es tu sentir sobre el papel de la mujer en la arquitectura? Pues, como decía, ¿no? Siempre nos ha costado un poquito más de esfuerzo, ¿no? Demostrar que se nos tome en serio y demostrar más para ganarnos el respeto de todo nuestro entorno, porque nosotras tenemos que demostrarlo hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Con jefes, con colegas, pero también con la gente que está subordinada a nosotros. Nos ha costado más trabajo ganarnos ese respeto hasta de nuestros mismos trabajadores, ¿no? Pero actualmente pues vemos que ya las arquitectas tienen más relevancia, ¿no? Dentro de la arquitectura, porque hemos logrado ganar esos espacios, ¿no? Nosotras como mujeres contamos con esa sensibilidad para resolver problemas, y eso también aplica al diseño. Entonces esa es la ventaja que parece que nosotras ya traemos, ¿no? Entonces eso nos ha abierto estos espacios, y pues a la larga pues lo que cuenta es el resultado, ¿no? Que es eso, ¿no? El resultado es resolver el espacio, y pues sobre todo que el reconocimiento y el criterio sea el talento y el esfuerzo, ¿no? No un género, aunque seguimos en esa lucha, ¿no? De equidad. Pero también pues finalmente la arquitectura como el arte no tiene género, y a eso es lo que nosotras nos debemos de ajustar, ¿no? Y así nos debemos de plantar. Muchas gracias, Flor, y qué bonito, porque seguramente quienes nos escuchan habrá alguna chica, alguna mujer que no se decide estudiar arquitectura, y no faltará algún comentario de un familiar, un conocido que diga, no te metas, que eso es asunto de hombres. Pero no, tu visión, y lo vemos todos, es palpable que la presencia de la mujer en la obra, en las instituciones y con cargos de liderazgo ya está más presente, y lo podemos palpar. Aún hay terreno por recorrer, pero ya se nota, pero ya se ha ganado. Y es muy evidente, y es muy valioso lo que nos acabas de decir. Sí. Bien, y bueno, ya las redes ya están activándose y ya nos mandan saludos. La vicepresidenta Edith Cota Castillejos nos manda muchas felicitaciones, el arquitecto Fabricio Lázaro, ellos dos también son investigadores, muy grandes arquitectos, y han hecho mucho por rescatar el acervo histórico de Oaxaca y por hacer práctica urbana y arquitectónica en la ciudad, por el bienestar de la sociedad, todo esto con unos fines sin ánimo de lucro, que es un valor también muy importante de este colegio. También tenemos al arquitecto Heriberto, el arquitecto, un fuerte abrazo, un gran saludo. Y bueno, y lanzamos la pregunta, nuestro compañero Gerardo Corrés, que es la visión joven del grupo, lanzó una pregunta sobre, cuéntanos qué es para ti la arquitectura. Pueden escribir aquí en las redes y los leeremos. Bueno, ¿algo más que quieran agregar sobre las mujeres? Fíjate que hay un punto importante que quisiera anexar en el tema de la mujer. Hemos acordado en las asambleas pasadas que el colegio también requiere que la próxima, el cambio que hace bien este año de presidente sea una mujer. Y hemos acordado que en la medida de lo posible sea siempre una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, para que tengamos esta equidad y tengamos también que demostrarle que hay mucha capacidad en las mujeres arquitectas. Lo decía muy bien Flor, tienen una sensibilidad que muchas veces a nosotros nos hace falta. Ellas ven lo que nosotros a veces como hombres no vemos en la obra y solucionan más fácilmente algunas situaciones, ¿no? Entonces, me ha tocado ver ya incluso mujeres que trabajan en la obra como albañiles, como peones, y de verdad, gente muy ordenada, muy responsable del tiempo, entran a tiempo, salen a tiempo, o sea, no hay que lidiar mucho. Entonces siempre es bueno tener una mujer en una obra. Así es. Sí. Es muy ilustrativo lo que nos comentan, porque esta alternancia entre mujer y hombres se complementa y algunos huecos los cubre, ¿no? Claro. Huecos. Sin embargo, siempre, aun siendo el presidente un caballero, siempre las mujeres están muy presentes y él las atiende, y lo mismo viceversa. Cuando hay una mujer, los caballeros también proponen, aconsejan, y todo es en común, pero siempre la presencia alternada da un equilibrio que ayuda a que esto progrese con el bien de todos.
Sí, sobre todo que es muy importante el punto de vista, ¿no? Que es diferente, siempre va a ser diferente y siempre aportando, ¿no? Para el enriquecimiento de nuestro colegio. Eso es lo que también es importante, ¿no? El punto de vista femenino siempre. Y pues se agradece porque es tomado muy en cuenta en este colegio. Sí, claro, incluso si me permites, yo he tenido oportunidad de trabajar con algunas arquitectas que se dedican al interiorismo y de verdad ahí te das cuenta cómo la mujer tiene esa sensibilidad para el manejo de colores, texturas, acabados, y eso nos ayuda a nosotros mucho para concluir una obra y entregarla y el cliente quede satisfecho, ¿no? Entonces es importante la labor que ustedes hacen dentro del desarrollo del quehacer arquitectónico, ¿no? Sí. Justo están felicitando a Flor por su participación, ya que la participación femenina es muy importante, aunque siempre haya detalles y comentarios, siempre es muy valiosa y muy útil. Bueno, estimados oyentes, vamos a un corte y volvemos. No te pierdas el próximo segmento. Quédate en sintonía. En un momento regresamos. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios. FM Radio. La radio social de Oaxaca. La radio social de Oaxaca. El Gobierno de México trabaja todos los días para construir la paz con una estrategia de 4 ejes. Atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional y coordinación. Con el eje de inteligencia y la investigación se detectan delitos, se identifican los responsables y se recolectan evidencias que permiten detener a generadores de violencia y reducir la impunidad. Gobierno de México. El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Este domingo en la Hora Nacional celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna, porque cada lengua que se habla vive. En la Hora Naime, Bulmaro Juárez, niñas y niños nos enseñan saludos en lenguas indígenas. Tendremos la sección Los goles que marcaron la historia. Hablaremos del Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Y te decimos todo lo que debes saber del síndrome de Asperger. Leos y Cha los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Mi primera chamba vuelve en 2026 y el apoyo económico que otorga el gobierno creció a 9,000 pesos mensuales. Si egresaste de la universidad y tienes entre 18 y 29 años, consulta la convocatoria y regístrate en miprimerachamba.oaxaca.gov.mx. Y si quieres participar como unidad receptora, esta información también es para ti. Gobierno del Estado de Oaxaca. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Radio Capaeo. La arquitectura y la cultura en la misma sintonía. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros, gracias por sus saludos, saludos a Teresita. Y pues qué interesante todas las actividades que tiene y que hace el colegio, ¿no? Siempre hemos escuchado de su existencia, pero a veces la gente desconoce su función y yo como parte del colegio estoy muy a gusto y sé del esfuerzo que todos por compartir y analizar y alzar la voz cuando alguna obra o intervención puede perjudicar a nuestra sociedad. Quiero agradecer a Jesús Ramírez, quien igual nos felicita vía Facebook, y a un muy buen amigo, José Cantera, quien también nos felicita y nos está escuchando. José, esperamos te integres al Colegio de Arquitectos. Y bueno, Gerardo, la voz joven de este programa, cuéntanos.
Bueno, pues muchas gracias por todas sus respuestas y comentarios dentro de las redes sociales. Y bueno, ha llegado el momento de que platiquemos ya dentro de este espacio formalmente, pues, qué es la arquitectura. Y para darles un poco el contexto de este tema y que podamos nosotros, pues, debatir acerca de él, les voy a leer rápidamente qué dijeron algunos arquitectos o cómo definieron ellos la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, Le Corbusier dijo que es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Louis Kahn dijo que es la materialización de lo que una cosa quiere ser. Frank Lloyd Wright dijo que la arquitectura es vida, o al menos en la vida tomando forma. Y Mies van der Rohe dijo que la arquitectura es la voluntad de una época traducida en espacio. Entonces, a partir de pues estas premisas, me gustaría preguntarle al arquitecto Pliego, él cómo entiende o él cómo definiría la arquitectura. Antes de entrar a la concepción que yo tengo de este fenómeno que es la arquitectura, me gustaría mencionar también al gran maestro teórico italiano Bruno Sevi, que explicaba que la arquitectura es el espacio que habita la humanidad. Bueno, ciertamente las definiciones de arquitectura no acaban aquí, se pueden contar por cientos. Hace tiempo yo escribí una pequeña obra, un opúsculo, digamos, intitulado Reflexiones para valorar la arquitectura, y lo comienzo precisamente tratando de definir este fenómeno en los siguientes términos. La arquitectura es una calidad que tiene el espacio construido. Voy a hacer una analogía para poder entender esta premisa. Entre el inmueble físico y esta calidad hay una relación semejante a la que hay entre la mente y el cerebro. El cerebro es una entidad física, cuantificable, tiene peso, tiene forma, etcétera. La mente no. La mente es una entidad abstracta, incorpórea, que surge del cerebro. Así, esta calidad a la que me estoy refiriendo surge de las formas de la construcción. Así lo explico en aquel manual que publiqué hace años. Pero les repito, las definiciones sobre arquitectura seguirán surgiendo a lo largo de la historia, porque la arquitectura es un fenómeno que está envuelto en un ámbito cultural y lo expresa de manera sintética, sintetiza las aspiraciones de un pueblo en el campo práctico, en el campo de la estética y muchos otros. No sé si quieran opinar sobre esto ustedes. Desde luego, y se irá definiendo conforme vaya cambiando el contexto de la humanidad, ¿no? Cada época tendrá sus apreciaciones, vivirá ciertas cosas que lo harán definir o practicar cierta arquitectura. Entonces, a final de cuentas, pues es la mezcla entre ciencia y arte, ¿no? Y eso que nos condiciona a los seres humanos en nuestro actuar del día a día y en la complejidad del habitar. No sé si el doctor Nathan o el arquitecto Enrique nos quieran también platicar acerca de la arquitectura. Sí, yo quisiera aterrizarlo en palabras un poquito más sencillas para que nuestro público lo entienda. Creo que la arquitectura son la conjugación de sensaciones, de sentimientos, que como arquitectos a la hora de proyectar transmitimos cuando ya hacemos la construcción, la obra, para que el público lo entienda. Entonces, por eso es que a veces cuando nosotros vivimos esos espacios, llegamos y sentimos algo, ¿no? Sentimos esa emoción, sentimos ese manejo de luces, de colores, que son las sensaciones
que percibimos. Normalmente el cuerpo humano percibe por la piel igual, no nomás por la vista, sino por la piel, incluso hasta en el olfato, pudiéramos olfatear algunos elementos que ciertas obras nos impactan, ¿no? Nos dan. Entonces yo creo que eso es para mí la arquitectura, que podamos transmitir esa parte sensible del ser humano. Muchas gracias, sí. Pues ya ven, estimados escuchas, no hay definición única ni absoluta, ya que todo depende, como bien nos dijo Gerardo, depende de un tiempo, de un contexto, de una historia, de una época, de un avance, y incorpora lo que nos dice el arquitecto Enrique, ¿no? Las emociones, las sensaciones, pero en un lugar construido, como nos lo bien recalca el arquitecto Pliego. Es difícil sintetizarlo, pero sí que es un espacio construido que hace que nos elevemos como seres humanos. Y es lo que ayuda a que la investigación no se agote, a diferencia de las otras ciencias en donde las definiciones sí que son absolutas, como en la química, en la física, en la biología. En la arquitectura todo depende de un contexto, de una época, de la experiencia del propio investigador que define lo que es la arquitectura. Y bueno, esto no se acaba y es lo bonito. Y una frase muy bellísima que escuché y aprendí del arquitecto Pliego, que hoy nos acompaña, es que en estos temas de arquitectura uno nunca deja de aprender solo hasta que uno se muere. Entonces esto no se agota y esto nos da jovialidad siempre para estar siempre aportando. Flor, ¿tú qué opinas? Sí, pues igualmente, ¿no? Retomando estas frases de arquitectos famosos, una de las más que se me hace más completas para definir la arquitectura es el arquitecto Villagrán, que es el diseño de la morada integral del hombre, porque finalmente los que diseñamos arquitectura es la respuesta a una necesidad, pero ¿cómo se da esa respuesta? Es de manera integral, ¿no? Porque esa vivienda se tiene que vivir bien, tiene que satisfacer necesidades primeramente, y también tiene que verse bonita, tiene que caer en el ámbito de lo estético también. Entonces, esta definición es integral. Tenemos que ver todos los aspectos, ¿no? Cómo se vive, cómo se ve, cómo se siente, también el aspecto sensorial. Entonces, es toda una integración, y es ahí donde se está diseñando realmente para el que habita esa casa, ¿no? Sí, los aspectos tangibles e intangibles están involucrados en la arquitectura, y es por ello también que es un tanto complicado definirla. Incluso para un arquitecto egresado es dificilísimo cobrar, porque él ve la estética, pero el cliente ve lo que le va a costar, y ahí empiezan los conflictos entre cómo cobrar, cuánto cobrar, en qué momento, etcétera. Arquitecto Pliego, ¿qué nos quiere? Mira, doctor Josué Natán, quiero argumentar sobre algo que acabas de mencionar, que de esto de las miles de definiciones que existen, y esto tiene que ver con el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. El pensamiento convergente es aquel que llega a una respuesta absoluta. Por ejemplo, en la aritmética, 2 más 2 son 4, y cualquier otro número no cabe ahí más que el 4. Es absoluta la respuesta. En cambio, en el pensamiento divergente, si por ejemplo convocamos a un grupo a que diseñen una silla, por ejemplo, va a haber múltiples soluciones, quizá todas de gran calidad, y ahí ya la calidad absoluta no existe. Y esto se aplica para la arquitectura. Pues, fascinante lo que nos comenta el arquitecto y los demás compañeros todos. Pues vamos a un corte y regresamos conversando sobre arquitectura. No te pierdas el próximo segmento. Quédate en sintonía. En un momento regresamos.
Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios. FM Radio. La radio social de Oaxaca. La radio social de Oaxaca. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud. Gobierno de México. ¿Sabías que las elecciones en nuestro país son organizadas por profesionales en materia electoral? Esto es el Servicio Profesional Electoral del INE, integrado por personas que se capacitan permanentemente para desempeñar su labor. Tú también puedes formar parte a través del concurso público de ingreso. Próximamente podrás consultar la convocatoria en INE.mx. Prepárate y forma parte de este gran equipo. INE. Mi primera chamba vuelve en 2026 y el apoyo económico que otorga el gobierno creció a 9,000 pesos mensuales. Si egresaste de la universidad y tienes entre 18 y 29 años, consulta la convocatoria y regístrate en miprimerachamba.oaxaca.gov.mx. Y si quieres participar como unidad receptora, esta información también es para ti. Gobierno del Estado de Oaxaca. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Radio Capaeo. La arquitectura y la cultura en la misma sintonía. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Pues aquí seguimos, es un gusto estar acompañados de todos ustedes. Estamos en vivo, son las 11:47 de la mañana y pues ahorita toca mandar saludos y un agradecimiento a las personas que nos están escuchando, como a la arquitecta Carolina Díaz Navarro, a Gabriela y Enrique, saludos, Silvana Corres, José Cantera y las demás personas que nos están escuchando y apoyando en este inicio de programa. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Y escriban que los leemos. Bueno, lo que han dicho los arquitectos es muy interesante, muy apasionante y permite reflexionar más cosas, ya que el conocimiento humano están las ciencias, y las ciencias pues ya ven que hay definiciones que van dejando obsoletas a otras definiciones conforme estas avanzan. En la arquitectura, a diferencia de las ciencias duras, la arquitectura va sumando, arquitecturas que se hicieron en la prehistoria, esa no queda invalidada, sino se sigue sumando, y es lo que hace complejo estudiar la historia y estudiar la teoría, porque no hay definiciones que dejen obsoletas a definiciones previas de la arquitectura, sino que hemos de acomodarnos según el contexto, según la situación, a una definición que sea apropiada para definir y para defender una teoría, y esa teoría nos ayude a defender nuestra práctica profesional. Entonces es muy importante por ello el colegio, ¿no?, que manejan teorías que ayudan a que el arquitecto se defienda con argumentos y que no simplemente se quede en un formalismo y en una funcionalidad y a la vista, sino que tenga los valores, como decía el presidente del colegio, el arquitecto Enrique, que tengan valores humanistas en donde las emociones, las sensaciones, las vivencias, los recuerdos se manifiesten cuando la gente viva su arquitectura. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno, a mí me gustaría lanzar otra pregunta. Adelante. Y es una incógnita que a lo mejor nunca sabremos realmente cuándo fue el origen, pero creo que se presta la mesa para que platiquemos y charlemos y tratemos de nosotros, desde nuestra perspectiva, saber cuándo es que surgió la arquitectura. Yo, por ejemplo, he leído un poco acerca de esa incógnita, y pues muchos autores mencionan que es pues a partir de que el hombre empieza
a habitar las cuevas, ¿no? En la prehistoria, empieza ya a habitar un espacio, lo empieza a modificar, empieza desde luego con el tema de las pinturas rupestres, empiezan a salir y entrar de este espacio, a albergarse y a cuidarse de su entorno, que era un poco hostil, ¿no? Entonces, pues este es un punto de partida, pero me gustaría escuchar la opinión de los demás acerca de cuándo ustedes creen que surge la arquitectura. Bien, hace unos días le obsequié al arquitecto Enrique Calvo, nuestro presidente, un ejemplar de la revista de la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo, en la que participé con un artículo intitulado La cueva del Gran Jaguar de Sagá, aquí cerca de Mitla. ¿No es cierto, Enrique? Sí. No sé si ya lo habrás leído. Te soy sincero, todavía no más. Bueno, pero en este artículo menciono lo siguiente: esta cueva de Sagá ostenta pintura rupestre. Es una cueva que está como a 1 kilómetro del pueblo, en una elevación, y un día me dispuse con uno de mis grupos a explorarla. Y entre los motivos pintados en sus paredes hay un jaguar, se alcanza a distinguir por las orejas puntiagudas, las manchas de la piel, y frente a este jaguar hay figuras humanas pequeñitas, algunos tienen lanzas, se ve que son cazadores, pero no agreden al animal, sino que están como en una ceremonia. Y además la escala del animal, en contraste con la escala de las figuras humanas, me llevó a pensar que este animal era un numen, una deidad de este pueblo, para quitar también esa idea de que el jaguar nace con la cultura olmeca, que también pues la cultura olmeca es de las más antiguas que florecen aquí en nuestro territorio nacional. De manera que puse ahí como conclusión en el artículo que el hecho de pintar la cueva la humaniza, y como humanización del espacio, aquí están los gérmenes de lo que siglos o miles de años más tarde será la arquitectura. No sé qué opinen de esto. Sí. Estaríamos hablando de una protoarquitectura, ¿verdad? Sí. Los inicios. Exactamente. De una manera muy sutil, porque para cualquier otra persona dirá, bueno, pues yo veo ahí cosas pintarrajeadas, mal dibujadas, pero esto para mí no significa nada. No, todo tiene un significado, pero hay que tener visión crítica y de profundidad para intuir qué provocó ese primer intento, ese primer fenómeno. Sí, yo coincido con el arquitecto Pliego, porque pues efectivamente, ¿no? Cuando este grupo humano deja de ser nómadas y se instala, ¿no? Para, digamos, empezar a cultivar la tierra, es cuando tiene esa necesidad de habitar estas cuevas. Y como bien dice el arquitecto, surge esa necesidad tal vez de personalizar su espacio, ¿verdad? Por medio de estas pinturas, y lo dejan así plasmado para la posteridad, pero ahí ya nos están dando los principios, los primeros vestigios de que ya era un espacio que le estaban haciendo propio, y ya era el principio de la arquitectura, ¿no? Como tal. Así es. Nace de una necesidad de cubrirse, ¿no? Del clima, incluso de cubrirse de otros animales que pudieran
afectarlos, dañarlos, ¿no? Entonces yo creo que es lógico que buscaran esas cuevas para refugiarse, ¿no? Y también eso que les permitió pues habitar un espacio natural en su momento, luego los llevó a irse juntando más como comunidad y estar más cerca uno de otros, y posteriormente incluso crear esta arquitectura que es anexa al tema natural, y ya empezar a descubrir cómo funcionan ciertos materiales y ya constituir poco a poco lo que conocemos ya como construir un elemento o el tema arquitectónico, ¿no? Sí, poco a poco van avanzando y van mejorando la técnica, la necesidad de mejorar su calidad de vida, y de las cuevas pues van saliendo y van apropiándose de la naturaleza, transformándola, siendo parte de la naturaleza, y poco a poco los compañeros de aquí de esta mesa redonda pues nos ilustran con todo lo que han comentado de que estamos hablando del tiempo y del espacio. El ser humano va entendiendo que requiere de un tiempo y de un espacio cuando decora las cuevas, cuando atiende las necesidades y está haciendo un ritual. Entonces la arquitectura se trata de rituales. Usted en sus casas, desde que amanece, tienen sus propios rituales, ya sea van al baño, toman el café, etcétera. Cada quien tiene su propio ritual, y es básicamente lo que hacía el ser humano desde aquellos inicios en las cuevas, y lo que ha avanzado y lo que ha cambiado es la técnica, ¿no? La técnica, la estética se ha hecho más complejo porque no es lo mismo, ¿no? Definirla en aquella protoarquitectura que definirla ahora, que ya el ser humano y la sociedad y la tecnología y todos los fenómenos que abordan el urbanismo y la arquitectura, pues es más difícil. Pero como humanos no hemos cambiado. Básicamente la cuestión biológica, dormimos, comemos, vamos al baño, nos reproducimos, eso no ha cambiado, y eso se atiende en las viviendas, pero tampoco estamos igual que antes. También tenemos otros valores que han mejorado y han cambiado la vida de todos nosotros. Así que, estimado oyente, si usted está en su casa y tiene un rinconcito que le encanta, podemos pensar que ya está acercándose o ya es arquitectura. Y también, si ve usted algún rinconcito con un arquitecto colegiado, puede llamarlo y hacer alguna mejora y tener la arquitectura a su alcance. Sí, estamos a sus órdenes para cuando estamos a sus órdenes también, gusten los arquitectos. Mejorar. ¿Quiere agregar algo más? Pues solamente darle las gracias infinitas, ¿no?, por estar en este primer programa. Fue muy importante su participación. Yo creo que nos han ilustrado muy bien de lo que se trata este colegio, y pues simplemente darles las gracias a ustedes, a nuestros compañeros. Sí, pues poco a poco el programa trata de que vamos a ir desmenuzando estos temas de arquitectura que en principio nos parecieran muy complejos, muy confusos, muy difusos, pero sobre conversaciones como las que estamos teniendo verán que es muy sensible y es muy humano el abordar la arquitectura, y está más cerca de nosotros porque la arquitectura básicamente se trata de la vida, y la introducción que dijimos hace un momento es que todos los espacios donde usted se siente plena, ya estamos acercándonos a la arquitectura. Lo que hace la arquitectura es materializar esas emociones, esos sentimientos, que es una arquitectura, una visión, como nos bien decía el arquitecto, el presidente Enrique Calvo, es una arquitectura humanista. Entonces siempre apostar por una arquitectura que atienda ese sentir, esas emociones, para que usted de su día a día lo disfrute y no tenga necesidad de quererse salir de su casa y decir, pues estoy mejor afuera, estoy más a gusto, estoy más contento, sino que si hay necesidad de estar dentro, pues se sienta a gusto. Coma a gusto, duerma a gusto, conviva con su familia a gusto, que la arquitectura refuerce los lazos humanos, los lazos sociales, los lazos familiares. Y bueno, de eso se trata la arquitectura, y sus comentarios son fundamentales. Nos despedimos, nos vamos despidiendo y pidiéndoles su presencia para la próxima semana, porque tendremos de invitado al ingeniero Ramón Licea Sánchez, que nos va a hablar sobre instrucciones para sobrevivir a un sismo, y se hará énfasis a las desventajas que físicamente que tenemos, ¿no? O que hay de muchos pobladores. ¿Qué hacer una persona que tiene una desventaja para caminar
cuando se enfrenta ante un sismo. Pues nos vamos despidiendo y pues muchas gracias, contamos con su presencia. ¿Alguien quiere despedirse también? Sí, pues gracias, que no se olviden acompañarnos la próxima semana. Tenemos una cita el viernes a las 11 de la mañana. No olviden seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, como Radio Capaeo, y también en las redes específicas del colegio, que se llama Capaeo, Colegio de Arquitectos. Bueno, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Feliz Día del Amor y la Amistad. Radio Capaeo, tu espacio. Gracias por escucharnos. Recuerda sintonizarnos la próxima semana.